Ok, ya estamos en el aire. Buenos días a toda la comunidad científica latinoamericana. Esto es la red LAFMAT, Red Latinoamericana de Física, Materia Condensada y Ciencias Materiales, red LAFMAT, conformada por universidades y investigadores de distintas universidades en Latinoamérica. En Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En Argentina, el Centro Atómico de Bariloche, con el amigo Alexander Hernández. En Chile, la Universidad San Sebastián en Puerto Montt y la Universidad Católica del Norte en Antofagasta. Colombia, la Universidad Nacional de Colombia. En México, el CINVESTAP y el Centro de Estudios Avanzados en Nanomateriales. En Venezuela, la Universidad del Oriente y la Universidad de Zulia. Eh, En Brasil, la Universidad Federal de Pernambuco, la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, la Universidad Federal Fluminense. Bien, el día de hoy tenemos un invitado especial que es el señor André Horna Tiburcio. El señor André Horna Tiburcio es estudiante o tesista de maestría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él hizo su pregrado en la Universidad Nacional Federico Villarreal en Lima y luego su maestría lo hizo con nosotros en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Ciencias Físicas. Inicialmente estaba trabajando con el desarrollo de cintas superconductoras de bismuto, estroncio, altura crítica mayores a 110 Kelvin. Él preparó sus muestras, ahí fue que lo conocí. Luego, un día cenando, en una cena, reveló sus aspiraciones, diciendo que lo suyo era más modelamiento, teoría, y nosotros hacíamos más experimentación, pero él estaba interesado en hacer superconductividad en la parte de modelamiento y teoría. Nosotros hacemos lo que es la parte de superconductividad en la parte de experimentación en San Marcos. Debido a eso, él le propuse que si puede continuar termina su maestría y que continúe su doctorado con los amigos que están en el extranjero, especialistas en la parte que a él le interesa. Es por eso que postulamos con el estudiante a un financiamiento del CONCITEC para que el estudiante pueda viajar a Brasil para que haga una pasantía de 3 meses. Cruzamos los dedos y resultamos ganadores eh, con el financiamiento de movilidad estudiantil. Entonces el tesista viajó a Río de Janeiro a hacer una pasantía en la Universidad Federal de Río de Janeiro, la UFRJ, bajo la supervisión del profesor Mauro Doria, que también está presente el día de hoy. También bajo la supervisión del profesor Isaías Gonzaga de Oliveira, de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Eh, Ajustamos los programas de viaje para que no coincidiera con los carnavales, porque queríamos que se dedicase 100% a la investigación. Aún hasta ahora, él sigue coordinando bajo la supervisión del profesor Mauro Doria y en nuestro grupo de investigación. Es así que también seguimos con las colaboraciones con yo estuve en Río de Janeiro hace unos días atrás. El profesor Juan Carlos González de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos va a viajar la otra semana a Río de Janeiro. El profesor Mauro Doria va a viajar también a Lima, a la Universidad de San Marcos. Habíamos invitado también al profesor Isaías Gonzaga Oliveira, también que viaje para Perú, pero él no quiere. Dice que no, ya viajó y que no necesita, no precisa por ahora, quizá más adelante. Bien, el estudiante hizo una buena performance mientras estaba en su estancia en Río de Janeiro y tiene ofrecimientos ahora para realizar su doctorado en Italia o en Francia o en la misma Universidad Federal de Río de Janeiro. Perfecto. Él nos va a presentar el día de hoy su tema que ha ido desarrollando, que es Fano Feshbach Resonance Enhancement of the Gap in Superconducting Films. Entonces, bienvenido Diego André Horna.
puedes compartir tu pantalla e iniciar tu charla. Al final, invitamos a los que nos están siguiendo por las diferentes redes sociales que dejen sus preguntas durante el desarrollo de la charla, y al final nosotros vamos a leer sus preguntas o comentarios para el tesista Diego André Horn. Ok, Diego André Horn, bienvenido y puedes empezar. Muchas gracias. Buenos días con todos. Good morning, everyone. Gracias por la presentación, profesor Luis. Ahora vamos a empezar la presentación. Let's go, start. Bien. El tema trata, en resumen, de presentar un análisis a las ecuaciones de superconductividad con una aproximación de Anderson en el modelo de Bogoliubov-Dijenes para mejorar el gap espacial en una zona específica respecto al gap bulk. Ese sería en resumen. Pero empecemos por partes. Antes me olvidaba mencionar, ese trabajo también lo hemos estado desarrollando con el profesor Daniel Reyes. No sé si está presente aquí o estará en la transmisión. Bien, como el profesor hizo una presentación acerca de mí, hice mi pregrado en la Villarreal, física, luego mis estudios de posgrado en San Marcos, donde estuve financiado en un proyecto de superconductor de IPCO a cargo de Magíster Henry Sánchez y el profesor Luis Valladares, y luego eh, financiado también por Concitec el año pasado para realizar una pasantía en la Universidad Federal Río de Janeiro, donde trabajé con el profesor Mauro Doria y con el profesor Daniel Reyes. El equipo de trabajo, quienes estuvimos desarrollando específicamente esta parte, porque también hicimos un trabajo adicional con el profesor Isaías, que está aquí a la izquierda. Bueno, son unas fotos que quise colocar para compartir la cercanía que tenemos como grupo de trabajo. Entonces, empecemos con el tema. En esta diapositiva vamos a discutir la resonancia de Fano eh, como un tema clave en la física, ya que tiene implicaciones más que nada en las estructuras a nanoescala. La resonancia de Fano es un fenómeno de interferencia entre un estado discreto que puede ser niveles de energía de un electrón con un estado, o perdón, con un grupo continuo de estados. Esto resulta en un perfil asimétrico y es característico en una curva de resonancia. Eh, También voy a hablar algunas partes en inglés para otros invitados que puedan ver el video. The Fano resonance occurs due to interference between a discrete quantum state and continuum states. Un ejemplo de la resonancia de Fano-Feshbach es trabajada en Galindo, en el libro de mecánica cuántica. Él hace un estudio acerca de las partículas con flujo incidente en rojo, reflejadas y transmitidas. Lo que él hace es calcular el coeficiente de transmisión para el flujo de partículas. Se modelan mediante estas funciones de onda. Voy a mover esto, perdón. Da. Da. Y hace un escalamiento. Va a llamar un factor mu al engine state por la separación entre dos barreras y un factor beta por la altura de las funciones delta por la separación entre las barreras. Pascual encuentra una expresión para la transmitancia, la cual analíticamente puede ser analizada para un factor máximo de 1, para una transmitancia máximo de 1. Para ello, lo que está en el recuadro amarillo debe ser igual a 0. Esta ecuación, bajo nuestros parámetros que voy a presentar más adelante, nos van a indicar cuáles son los estados resonantes en nuestro sistema.
respecto a las líneas en azul. Las líneas en azul van a ser los resultados numéricos, los eigenstates numeric. Una cosa interesante también es cuando las barreras crecen enormemente, cuando la altura de las barreras es próximo a infinito, la condición de transmitancia igual a 1 nos va a indicar que va a ser un sistema preso, confinado en dos paredes infinitas, un sistema conocido en mecánica cuántica. In the system that I will show later, the condition for transmittance equal to 1 in the Galindo model allows to predict the resonance states in the system. Una motivación experimental. Este es un trabajo muy interesante de Superconductor Dome in Artificial High TC Superlattice Tuned at the Funnel-Feshbach Resonance by Quantum Design. Lo que hicieron en este trabajo es lo siguiente. Los materiales de color azul van a representar superconductores LCO, llamados LCO, y los de color naranja, metales normales, LSCO. La suma de ambas espesuras va a ser una constante de 5.28 nanómetros y va a analizarlo respecto a la resonancia de Fan-Feshbach. Es decir, va a tener un conjunto de estados discretos en el material normal en interferencia con bandas de energía del superconductor. Variando la proporción del superconductor respecto al periodo fijo del sistema, ellos logran mejorar la temperatura crítica del material. En el eje X, aquí tendrían la proporción de superconductor respecto al periodo, y en la parte perpendicular, en el eje Y, la temperatura crítica, teniendo un domo máximo alrededor de una concentración de 0.6 para una temperatura crítica de 40 Kelvin. In this 5.28 nanometer fixed period superlattice structure between a superconductor and a normal metal can be studied by Fano-Feshbach resonance. It is shown that the critical temperature depends on the proportion of the superconductor and the period of the superlattice. It presents a maximum dome around 0.6 with a TC close to 40 Kelvin. Ahora, los superconductores van a mostrar un fenómeno llamado resonancia de forma. Se va a dar en membranas delgadas. Para una membrana, vamos a considerar esta carita, la que estamos viendo con unas curvas rojas, la cara perpendicular. Y el área mayor que estaría atrás, vamos a llamarla la cara paralela. Podemos cuantizar las energías en este lado perpendicular con el modelo de ondas y podemos extraer un factor épsilon. De esta forma, las energías cuantizadas van a depender del nivel y de la geometría. Y el factor épsilon nos va a dar el escalamiento de energía. Lo vamos a trabajar en una escala de Kelvin con un factor de X0 de 1 nanómetro. Ahora, las energías perpendiculares van a ser añadidas a las energías paralelas para hallar la energía total de nuestro film. Note that perpendicular energy EJ depends on the level and the geometry on the system. The factor epsilon 0, acá, this, will be the energy scaling. ¿Ok? Tenemos cuantizadas todas las energías en todas las caras de nuestra membrana.
the total energy will be the contribution of the continuous and discrete levels. Ahora, para aplicarlo a la superconductividad, debemos aplicarlo en una región donde los electrones solo sean atraídos. Y eso va a suceder si los electrones se encuentran en una región llamada energética, ventana de Debye, que va alrededor del potencial químico del cual se está trabajando. Geométricamente, bueno, gráficamente, en este eje X tendríamos nuestras energías, perdón, nuestros vectores K. En el eje perpendicular tendremos sus respectivas energías. Esta pequeña alturita de J y J van a ser nuestras energías perpendiculares y se le va a ir sumando las energías que corresponden para cada K paralelo. Van a haber puntos de intersección para una banda energética que corresponda con un cruce alrededor del potencial químico. Matemáticamente se puede escribir de esta manera, que la contribución energética en valor absoluto debe ser menor a la energía de Debye. Y esto nos va a asegurar que vamos a obtener un gap superconductor paralelo, pero constante y homogéneo dentro de la ventana de Debye y de valor cero fuera de la ventana de Debye. The electrons are only attracted within the Debye window where the gap is homogeneous and constant. Vamos a ver tres casos para la contribución en el Shape Resonance y la importancia que tienen analizar estos tres casos. Todos van a ser comparados respecto a la parábola energética de color negro. Entonces, en el primer caso, la banda está fuera de la faja superconductora. En el caso de una banda azul. En este caso, no tiene ninguna intersección con la ventana de Debye. No tiene intersección, entonces sus Ks paralelos son cero. No tiene energía mínima de los K paralelos que puedan contribuir a la superconductividad. Luego, la parábola va a ir entrando parcialmente a la ventana de Debye, va a cruzar y vemos que solo tiene una intersección, que sería este punto donde está el mouse. Este punto corresponde un K paralelo máximo. El punto mínimo de la parábola correspondería a un K paralelo mínimo. En este caso va a tener una energía paralela máxima de la derecha y una energía paralela mínima, igual a cero. El tercer caso sucede cuando la banda en azul participa totalmente, es decir, cruza totalmente la banda, la ventana de Debye. En este caso, vemos que hay dos intersecciones. A la derecha, que correspondería a los K paralelos máximos, y a segunda intersección, a la izquierda, a los K paralelos mínimos. En resumen, vamos a tener tres posibilidades para las energías paralelas de nuestro sistema. En azul, la banda está fuera, no participa activamente en nuestro fenómeno. Segundo caso, la curva naranja, en la cual la banda participa parcialmente, solo tiene energía paralela máxima. Y el último caso, cuando la banda cruza totalmente la ventana de Debye y tenemos doble aporte energético, tanto para las energías paralelas máximas como para las energías paralelas mínimas. Y estas dos energías podemos desglosar de la ecuación anterior que mostraba una relación entre las energías totales del sistema, deben ser menor o igual, en valor absoluto, a la energía de Debye. Nuestro sistema que vamos a modelar para presentar nuestros resultados interesantes van a ser los siguientes. Vamos a tener 1, 2, 3 superconductores. 1, 2, 3 separados
por un metal normal, un material aislante, isolante, de color verde. La separación y la configuración es bastante simétrica. Va a tener una separación A la derecha, A a la izquierda, en total 2A, y un complemento total de nuestro sistema de 2B. A la derecha y a la izquierda vamos a tener potenciales infinitos, mientras que las barreras aislantes las vamos a modelar con una altura V0. Ahora, nuestro sistema va a mostrar dos tipos de resonancia. Primero, la shape resonance, que estarían contenidas entre -B y B, es decir, tendremos shape resonance en la izquierda, shape resonance en el centro, shape resonance en la derecha. Y vamos a obtener también resonancia de Fano-Feshbach entre las barreras normales, menos A y A. Fano-Feshbach resonance. Esto para aclarar que vamos a ver dos tipos de fenómenos en este sistema y se pueden ver por separado. Ahora, eh, nuestro modelo va a ser trabajado para el niobio, que va a tener ciertos parámetros bastante interesantes. Empecemos con la temperatura crítica, un metal muy conocido, 9.3 Kelvin o 9.25. Una energía de la superficie de Fermi, 6.18 Kelvin. Un K de Fermi de 11.8 nanómetros a la -1. Una densidad electrónica constante, porque vamos a ir modelando un potencial químico que va a ir cambiando. Una energía de Debye que nos va a ayudar para ir normalizando nuestro sistema de 276. Gap superconductor Volk, valor Volk, de 11.7 Kelvin. Una constante de acoplamiento de nuestro sistema de 0.29. Y este valor, muy interesante, que es la medida del gap Volk respecto a la energía de Debye de nuestro sistema. This term will be our reference to compare our results. Nuestra escala de energía vamos a trabajarla todas en Kelvin, como estuvimos viendo, para que sea un modelado más sencillo. Ahora, como vamos a trabajar barreras delta, vale la pena explicar cuál es nuestra aproximación. Vamos a considerar lo siguiente. En la izquierda y en la derecha vamos a suponer como hipótesis que tenemos dos modelos equivalentes. En la izquierda, una barrera rectangular de base 2y y altura v0, cuya integración es fácil de realizar. Obtenemos v0, 2y. Y en la derecha, la propuesta equivalente de una función delta de altura, eso sí, eh, h cuadrado sobre m por un factor omega. Integrando la ecuación de la derecha, que también es sencilla, nos da un resultado de h cuadrado sobre m por el factor omega. Como las dos propuestas son en formulación equivalente, podemos igualar los resultados para obtener la expresión de la altura de la barrera respecto a un escalamiento omega que dependa de la espesura de nuestra película. Y también podemos hacer una comparación de la barrera respecto a la energía de Fermi máxima que podemos trabajar. Para los datos que hemos modelado, para un epsilon igual a 2 epsilon, perdón, de 1 nanómetro y para un K de Fermi de 11.8, la altura que sería comparada a la energía de Fermi es equivalente a 6 veces el K de Fermi. Es decir, cuando tengamos un omega perdón, mayor a 6 kF, estaríamos trabajando por encima de nuestra barrera. Cuando tendríamos un omega menor a 6 kF,
estaríamos trabajando por debajo de la barrera. ¿De acuerdo? We match the results on a rectangular barrier model with a height delta, this term. We also calculate the height with respect to the Fermi energy, having on a omega factor of 6 K, K de Fermi. K Fermi. El formalismo de Bogoliubov-Dijenes nos van a ayudar para estudiar la contribución y la distribución espacial de los gaps superconductores confinados en un potencial, en este caso van a ser 4 potenciales, bajo una densidad de partículas constantes. En este modelo vamos a tener los operadores hamiltonianos que ya van a incluir el potencial químico y los espacios de confinamiento, que serían 4, los dos de los extremos de las barreras infinitas y las dos barreras delta simétricas. También se puede obtener la densidad, perdón, el número de partículas que vamos a ir calculando. In our study, we work for for T equal to 0 Kelvin. Vamos a trabajar para una temperatura de 0 Kelvin, reduciendo nuestro parámetro de gap a, a los 3 primeros términos que se pueden observar. El término V que acompaña al gap es el término de interacción. También vamos a usar la aproximación de Anderson. La aproximación de Anderson nos va a ayudar a simplificar el análisis en estos sistemas porque vamos a considerar las interacciones entre electrones y un potencial aleatorio, que en este caso van a ser las barreras. Veamos que va a ser una ayuda para tratarlo de una manera más sencilla, las ecuaciones. La conexión entre esta expresión energética y la de Bogoliubov-Dijenes sería la contribución energética. Aquí tendremos nuestras energías de la parte paralela del film, las energías perpendiculares y el potencial químico. Resolviendo las ecuaciones de Bogoliubov-Dijenes con la aproximación de Anderson, modelamos las autofunciones para reemplazarlas en las representaciones de gap y de número de partículas. Esta relación también nos ayuda a vincular las energías de toda la película con el gap superconductor con la energía de Bogoliubov-Dijenes. En esta parte vemos que aparece un término VNM, que sería el resultado de integrar al cuadrado las autofunciones que vamos a ir obteniendo en Bogoliubov-Dijenes, que va a ser una matriz que va a depender del tamaño geométrico que vamos a ir resolviendo para todos los estados. En la aproximación de Anderson también vamos a tener el término V, ya no el VNM, sino el V. Y también lo vamos a seguir trabajando para una temperatura de 0 Kelvin, reduciendo los términos a 1, 2, 3, a los 3 primeros que se pueden observar. Muy bien. Ahora, vamos a resolver la ecuación de Schrödinger para la parte perpendicular de nuestro film. Vamos a modelar nuestras barreras delta como H cuadrado M, factor omega, una barrera simétrica, y obtenemos dos conjuntos de ecuaciones. La primera ecuación de autoestados sería para los estados pares. Segunda ecuación de autoestados serían para los estados impares.
Esto nos va a dar todas las soluciones de nuestro sistema, todos los autoestados que van a resolver y satisfacer las ecuaciones de Schrödinger bajo nuestras condiciones geométricas y físicas impuestas. Una curiosidad es si nosotros tomamos una barrera, un factor delta que tiende a infinito y un b que sea muy largo, estaríamos aproximándonos al caso de Galindo. En este caso, podríamos aproximar nuestra solución para los even states solo para el primer término igual a 0 y para los odd states para el primer término igual a 0. En este caso tendríamos un sistema confinado entre A y B. Por eso es que apostamos por el modelo de Galindo para definir y predecir cuáles serían esos estados resonantes confinados entre las barreras normales. Ujú. Ahora, vamos a observar una colección de resultados. Estos 117 estados corresponden a esta configuración de una separación entre las barreras derecha e izquierda de 1.01 y un B de 1551, tomando un omega de 3K de Fermi. Nosotros obtendremos lo siguiente. En azul, a la izquierda, tendremos todos los autoestados numéricos. Y a la derecha, de color negro, vamos a obtener los valores esperados por la aproximación, perdón, por el modelo de Galindo. Y vamos a observar lo siguiente. Los primeros estados que no coinciden con el estado de Galindo serían estados discretos que no tienen resonancia, como del 1 al 7. No hay ninguna resonancia. Luego, vemos que hay una interferencia entre unas bandas azules de la izquierda con la derecha. Eso corresponde al estado número 8. Esto sería una resonancia de Fano-Feshbach. Luego, para los siguientes estados, del 9 al 22, que sería todo este espacio de la izquierda, no tendríamos ninguna resonancia hasta que se hace próximo al estado número 23, donde entraría en resonancia. Y así continuamente vamos a obtener esa colección de estados no resonantes del 23 al 37 para luego obtener estados resonantes. Aquí va aumentando de números impares 1, 3, 5, 7 porque estamos trabajando por grupo de ecuaciones. Esto correspondería a las ecuaciones even del 1 al 59. Después, del 1 al 58, las ecuaciones out. Acá vamos a obtener una continuidad de nuestro sistema. Tendremos 2 picos, 4 picos, 6 picos. H blue agent value corresponds to a probability density and the confined states between minus minus A are the closest to the Galindo condition. Para la solución numérica vamos a trabajar con unos parámetros de entrada. Un parámetro sería la altura omega, la separación entre las barreras normales y el tamaño total de nuestra película. Nuestros parámetros fijos para resolver el potencial químico sería la densidad electrónica del material, la energía de Fermi y el número de ondas de Fermi y el acoplamiento. Y los parámetros de salida que vamos a obtener del programa sería el gap individual para cada estado, el gap en contribución espacial y el potencial químico. Para calcular los gaps individuales
resolviendo y continuando con el desarrollo de la aproximación de Anderson, obtenemos la ecuación 1. Esta expresión, la cual nos está relacionando parámetros físicos como el acoplamiento, el K de Fermi, la suma de sobre los iotas, nuestra matriz de interacción V definida aquí abajo, y por la solución de los arcosenos hiperbólicos de las contribuciones energéticas respecto al gap J. Esta es una ecuación autoconsistente, la cual si la resolvemos analíticamente nos va a dar el valor del gap referencial, que sería nuestro gap bulk. The gap bulk is obtained by solving equation 1, this equation. Ahora, para calcular el potencial químico, resolvemos la parte del número de partículas fijo, también proveniente desde la aproximación de Anderson. Y aquí vamos a ir anulando unos términos en el conjunto de ecuaciones que vendrían a ser equivalentes a 0 de aporte de gap insignificante. Y eso nos va a ir modelando el resultado del potencial químico. Esas son las operaciones que va a ir haciendo la computadora, nuestro programa. Y vamos a obtener los gaps parciales. Nuestro gap parcial, gap iota, va a depender del conjunto de constantes que están trabajadas, pero también van a estar moduladas por un parámetro de orden, que sería la densidad de probabilidad de cada función de onda. Esto es muy interesante. Y el gap espacial total sería la suma de todos los gaps yotas, considerando siempre que las energías máximas y energías mínimas paralelas de nuestro sistema ya son conocidas desde el modelo de Debye-Stripes. Our results, first. Vamos a compararlo con un shape resonance para un omega igual a 0. Esto es un trabajo original de Thomson and Blatz de 1963. En el eje X se tiene el espesor de la película superconductora. En el eje Y se tendría el valor del gap energético en unidades de Kelvin. Ellos observaron en sus resultados numéricos que el comportamiento del gap cuando va mudando el espesor de la película tiene la forma de diente de sierra. Y que analizando una ampliación en esta parte, el recuadro rojo de la izquierda hacia la derecha, se puede observar un detalle donde está la flecha azul, el inicio de una curva. Esa curva pertenece a una parábola energética que está participando parcialmente de la superconductividad. Es decir, a los K paralelos que corresponden en este punto número 4, son puntos de la parábola que están cruzando parcialmente la ventana de Debye. Y se va a mantener de esa forma hasta que llegue a la parte más alta. Cuando llega a la parte más alta, la banda energética de esos K paralelos van a participar totalmente de la superconductividad. Y no solo eso, cada nacimiento, por llamarlo, de la curva en esta parte significa el incremento en un nivel más, en un nivel iota en nuestro sistema. Este sistema va a ir mudando cuando va incrementando el espesor. Nuestros resultados también reproducen un fenómeno similar. Nosotros hemos superpuesto los puntos que serían resultados numéricos de points y las líneas verdes de line green serían nuestros analytic solutions. También podemos obtener aquí a la derecha los puntos. Estos puntos nos indican, al igual que el trabajo original de Thomson Blatz,
niveles energéticos que van a incrementarse cada vez más y van a aportar a la forma resonante, al shape resonance. También trabajamos el potencial químico y el potencial químico nos da adicionalmente información sobre el periodo que vamos a obtener en el shape resonance. En nuestros resultados para puntos resueltos numéricamente, obtenemos ese mismo comportamiento. Ahora vamos a compararlo con el trabajo de Doria, Cariglia y Perali para un omega igual a 0 y un omega igual a infinito. Ya. En este sistema, ellos trabajaron un pequeño sistema superconductor. El superconductor, barrera isolante, superconductor. Para los resultados de los puntos en azul, que sería la barrera omega igual a 0, vamos a compararlo con los puntitos. Y aquí adicionalmente hemos señalado el incremento de los niveles por colores. Veamos. Esta primera curva que va descendiendo serían puntos amarillos. El siguiente nivel va a cambiar de color. Puntos verdes. Luego cambia de color. Puntos verdes con centros morados. Cambia de color e incrementa de nivel. Puntos morados y así sucesivamente. Lo hicimos para ver visualmente dónde se daban exactamente esos incrementos de niveles. Y aquí hay un punto pequeñito, justo donde está el mouse, que muestra que el incremento de nivel efectivamente, ahí se desapareció, se da en la parte inferior del shape resonance. También podemos reproducir con nuestro programa los resultados de bulk cuando el comprimento, la dimensión geométrica total de nuestro sistema se va haciendo más grande. Our results for omega equal to 0 reproduce the characteristics in the shape resonance in increasing levels in the peak and the periodic in the chemical potential. We also reproduce for omega equal to infinity here. This with the distance between normal barriers is equal to 0. Finally, we recover the bulk value when the thickness of the film grows. The result supports the structure of the program with terms of the normal barrier and modulate heights. Nuestros primeros resultados los vamos a presentar para un conjunto arbitrario de A y B. A la izquierda vamos a tener, como les había mencionado, los autoestados obtenidos numéricamente. A la derecha, la aproximación del modelo de Galindo. Aquí estoy mostrando justo los estados resonantes que producen esas proximidades. Y aquí, en este sistema, en esta configuración, vamos a obtener en total 10 estados even y 7 estados odd dentro de las barreras normales. Una poca cantidad comparada con el total de estados que puedan existir fuera de las barreras normales. Eso sería la representación de nuestro gap J, nuestro gap individual. Si hacemos toda la suma de los gaps individuales, como es indicado en el modelo, vamos a obtener un gap en nuestro sistema alrededor del gap bulk. El gap bulk es the line como en red. Este es un color rojo, no se ve muy bien. Bueno, the line red is bulk value. No muestra mucha cosa interesante. Es casi homogéneo, presentando un menor valor entre los estados, entre las barreras normales, perdón.
Pero quisimos mejorar eso. Quisimos ver si ese valor que está dentro de las barreras normales se puede mejorar. E hicimos un cambio. Mudamos el valor de la separación de las barreras normales de 1.01 nanómetros a 1.08 nanómetros. En este caso, veamos, ahí está. Logramos incrementar el gap dentro de las barreras, pero igual sigue siendo muy próximo al gap bulk. Pero ¿por qué se produce ese incremento del gap? Bueno, a la izquierda estarían la solución numérica y aproximada de la primera configuración, y a la derecha estaría la solución numérica y aproximada de esta configuración. Vemos que la configuración inicial de la izquierda tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados resonantes disponibles, mientras que la derecha tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estados disponibles. Este estado disponible adicional, an additional resonance state available, nos va a dar un incremento de gap. ¿Por qué? Porque nos va a permitir un estado más dentro, aquí. Ahora, vamos a seguir mejorando our system. Vamos a no duplicar, pero sí incrementar bastante lo que sería el tamaño de toda nuestra barrera. Lo aumentamos a 30.51 nanómetros y observamos lo siguiente. Vamos a obtener unos estados presos entre las barreras normales de 5 even, 9 outs, y fuera 230 estados. La proporción entre la cantidad de estados dentro y fuera ha disminuido, pero ha sido compensatorio, porque mientras más estados estén confinados entre las barreras normales, estos van a ser más altos. Y fuera de las barreras, estos estados, mientras más incrementen en cantidad, van a tener menos aporte de amplitud. Sumando todos estos gaps en la distribución espacial, estos gaps individuales, podemos obtener nuestro gap espacial de nuestro sistema. Y vemos que hay un incremento significativo. Es del 42.5% por encima del valor del gap bulk. The gap bulk is the line brown. Vamos bien. Entonces, hasta ahora podemos afirmar lo siguiente, de que van a haber configuraciones como los puntos reds de 1.8 nanómetros, mejores que la configuración azul, que van a presentar a medida que se va mudando la altura omega, va a ir mejorando el porcentaje del gap respecto al gap bulk. Hasta ahora hemos visto que la configuración roja nos da un valor de 40, ¿cuánto era? 42% para este valor de 6 kF, sería este puntito. También podemos contabilizar la cantidad de estados presentes y vemos que no es necesario que un incremento mayor de estados dentro de las barreras normales nos indiquen una mayor concentración o valor de gap, sino debe ser enteramente compensatorio. Mayor cantidad de estados presos de mayor altura y fuera mayor cantidad de estados pero de menor altura. Y aquí a la derecha se muestra una comparativa entre las mediciones. Tenemos, a medida que va variando el valor de la separación de las barreras para un cumplimiento total fixo, cómo va mudando esa proporción del gap dentro sobre el gap fuera. Si la medición la vamos a hacer el gap dentro con el gap fuera, vamos a representarlo por puntos separados. Pero esta representación puede mudar mucho, ya que el valor del gap exterior, el gap que está fuera, no es
constante, a veces va a subir, a veces va a bajar. Si lo comparamos respecto al gap inside, gap in respecto al gap bulk, this term, the gap bulk, is a constant term. Es un término fijo, no va a variar. Y esto nos va a dar una mejor estimación respecto a algo que podamos compararlo con otras geometrías. Entonces, how can we find Hager gap values? ¿Se puede seguir mejorando esto? Vamos a ver. How find resonance? Vamos a analizar las resonancias desde la densidad de probabilidad de estados. Vemos aquí una gráfica que nos va a dar la idea general de esta información. La amplitud fuera de las barreras normales, vamos a ver que es muy pequeña. En algunos casos es próxima a 10 a la menos 3. Y en un estado resonante, la altura en la densidad de probabilidad es cerca a 1. Y si yo tomo el cociente de la amplitud de un estado resonante entre un estado no resonante, voy a obtener un número muy grande, 10 a la 3. Entonces, para una proporción entre el complemento total del sistema respecto a la separación entre las barreras, que sea un número cualquiera, por ejemplo, vamos a ir mudando el valor de A. Y van a haber ciertas configuraciones especiales que nos van a dar estados muy resonantes. Sería esta línea verde que corresponde a este plot con esta otra que serían estos puntitos azules. Esta es una forma de buscar estados resonantes desde la perspectiva de la densidad de probabilidad. Ahora, podemos hacerlo en un conjunto matemático de números, conjunto racional, irracional y entero. Para una proporción de b sobre a que pertenezca a un número entero, comparemos las alturas del plot de la izquierda con el de la derecha. En este caso tenemos un mayor conjunto de estados resonantes. Y si lo comparamos con una proporción irracional, la altura mejora un poco respecto a la racional, pero no se compara con la proporción de números enteros. Acá cada step que se ha estudiado corresponde a, ¿cuánto era? 0.05. 0.5. Entonces, cada 2 puntos vamos a encontrar estados resonantes. Y así, tomando dos números enteros, por ejemplo, aquí para A igual a 4, A igual a 5, A igual a 4 igual a 5, vemos que el gap dentro de las barreras mejora a 1.3 y 1.57. Esto es para una altura de barrera de 0.1 kf. Entonces vamos de nuevo por buen camino. Nos vamos a enfocar en este caso, en el que hay una mayor presencia de estados resonantes cuando la relación B sobre A es un número entero. What happens if B over A pertenece a los conjuntos Z, los números enteros? En la expresión del gap eh, para cada nivel resuelto de la aproximación de Anderson, vemos que depende de la densidad de probabilidad. Y esta densidad de probabilidad vimos que nos da una buena idea de conjuntos de estados resonantes. Si voy a resolver todas las Eigen equation, perdón, las ecuaciones de las funciones de onda para B igual a LA, donde L es un número entero, voy a tener este conjunto de ecuaciones para los estados even for states odd, where the term de amplitudes AL es igual a esta expresión, 1 sobre raíz de L cuadrado menos L por A. Esto nos asegura matemáticamente que existe una relación entre la altura de la probabilidad
con la proporción B sobre A. Y esa proporción sería L-1 al cuadrado. Es decir, si yo voy a considerar una proporción de 7 entre B y A, la altura entre un estado fuera y un estado dentro estarán en una relación de 36. Esto es muy interesante. Ya vamos culminando. Nos permite obtener este tipo de información. Aquí estamos representando en el eje X cómo vamos mudando el valor de B. Son dos plots. Para un A fijo, un A que sería la separación entre las barreras y un omega fijo. ¿De acuerdo? En el eje Y vamos a tener la relación entre el gap dentro y el gap bulk de referencia. Las líneas de abajo, toda esta curva, va a corresponder a una relación de B over A equal to pair, igual a un número par. En este caso, hay un incremento del gap, pero llega máximo a un 2, raspando a un 200%. Si la proporción de B sobre A es un número impar, vamos a obtener la curva de arriba, la cual nos da un incremento, en este caso mayor, señalado por la flecha azul, mayor a 3.5, es decir, mayor al 350%. Analizando este punto resaltado, obtenemos aquí el siguiente gráfico. Este sería el gap espacial de nuestro sistema. Para un A igual a 1, un B igual a 27, una altura de barrera de 6 kf, una relación entre el gap dentro de las barreras normales y el gap bulk de 3.54. Es decir, esta configuración espacial que ha sido justificada y vimos por dónde hemos tenido que ir encontrando nuevo conocimiento, nos da una mejora de 354%. Es un valor bastante alto. Aquí abajo estaría la ampliación, el zoom de estas dos barreras normales, de lo contenido en las dos barreras normales para poder visualizar cuál es la forma que tiene el, el gap en esa zona. Y aquí a la derecha vemos una visualización 3D de la geometría. En este eje vamos a ver el valor de B, que va de 25 a 28. En este eje, el valor de A, que va de 0 a 20 más o menos. Y en el eje perpendicular, que va de 1 a 4. Vemos que para los valores de B entero, vamos presentando picos en lo que sería el gap espacial medido respecto al gap bulk. Presenta picos, pero esos picos solo existen cuando el valor de A es pequeño, próximo a 1 o a una proporción entera. Estos valores, perdón, estos colores grises que se presentan en los plots representan zonas donde el gap es inferior, es menor a 1. Bueno, conclusiones. Estamos estudiando, hemos estudiado, mejor dicho, el sistema de superconductores, perdón, para una película de espesura 2B y unas barreras normales separadas 2A. También hemos empleado las ecuaciones de Bogoliubov-Dijenes. Las barreras delta fueron descritas como barreras normales, modeladas matemáticamente como una altura que depende de un factor omega respecto a la espesura de la barrera. Y pudimos reproducir los resultados de las resonancias de forma, de shape resonance. Adicional a esto,
porque todo esto fue trabajado con el mismo programa para validar nuestros resultados, presentamos nuevos aportes, que sería la mejora del gap entre las barreras observadas con una elección juiciosa de parámetros. Fue demostrado por qué. También algo muy interesante, quizás lo más bonito, está resumido en estas tres líneas, que la temperatura crítica es proporcional al gap y también de la proporción que puede existir entre P y A para nuestro trabajo. Podemos encontrar que nuestro gap va a incrementarse en un factor de 3.5 y esto es un nuevo aporte para los mecanismos para elevar la temperatura crítica mediante la imposición de barreras normales en camadas superconductoras, en este caso, filmes superconductores. Y recordar que todo esto ocurre, acontece en fenómenos mm, a escala nanométrica. Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias, André Horna, por su interesante palestra. Ahora es momento de dar paso a los panelistas, recordar al público que nos sigue, dejar sus preguntas a través de las redes sociales donde están siguiendo esta transmisión. Al final vamos a pasar las preguntas al palestrante del día de hoy. Entonces, vamos con las preguntas. En primer lugar, al profesor Mario Reis. Mario. Mario, ¿ya no estás? Parece que se desconectó Mario. No, no se encuentra ya Mario Reis, no lo veo ya activo. Entonces pasamos con las preguntas del profesor Isaías Gonzaga de Oliveira. Isaías, Oi. First of all, não, eu falo em português. O André falou em três idiomas. É, bom, eu não tenho pergunta específica, mas primeiro eu quero ser testemunha do trabalho duro que o André teve aqui no Rio de Janeiro, quando trabalhou aqui com o Mauro Doria e também comigo, em outro trabalho. Dar felicitações e agradecer ao o Conicet por ter conseguido a verba para enviar o André para cá, para esse trabalho que foi, como vocês estão vendo, foi super frutífero, né? Cientificamente falando. E dar parabéns ao André por esse trabalho que ele fez aí, tá? Bom, para não deixar de fazer uma pergunta, eu queria fazer uma simples pergunta. Essa última parte do trabalho, como você e o grupo estão pretendendo com, é, é, comparar esses resultados interessantes com experimentos? Bom, para fazer uma comparação com experimentos, com data experimental, acho que deveríamos ir um pouquinho mais em nosso modelo. Estamos trabalhando para uma temperatura de 0 Kelvin, então temos que implementar em nosso modelo o factor de tangente hiperbólico para dar um aporte de temperatura. E nesse aporte de temperatura, eu acho que vai ser interessante fazer comparações com trabalhos experimentais e também fazer e melhorar o modelamento de barreira delta para ajustar os parâmetros experimentais também. E assim, mas quais seriam as técnicas numéricas, alguns grupos que possam fazer esse experimento? Vocês já têm essa conexão? Ah, não, aún. Acho que o Mauro vai falar sobre isso depois. Sim, Ok. Parabéns, André. Parabéns pelo seminário. obrigado, professor. Muito obrigado.
I have a question, but I don't know how to Yes. mark Go the ahead, yeah, go question. ahead. Sorry. Yeah. Well, I also want to congratulate André for his nice work. He really worked very hard while in Rio de Janeiro, and he has shown only half of the work, because there is a second part about vortices that was done with Professor Isaias, that obviously the two ones cannot fit into a single talk. So perhaps in the future he can give another talk, totally independent of the present one. About the present one, I mean, the outcome is that through intercalated the normal layers inside the superconductor, you can get an enhancement of the gap, which is pretty much similar to what that experimental paper by Bianconi and collaborators have shown. Okay, so that was our experimental goal. But we worked only with not with a periodic system, but just a pair of barriers. Now, just to understand the simple things, I mean, the next step would be to look at some kind of periodic system and apply the same ideas. One thing that I want to emphasize is that basically for any strength of the barrier, this effect is observed, that you have an enhancement of the gap of a factor 3.5. Okay, once you take into the game another say feature, which is commensurability. Okay, so commensurability plays an important role here. So commensurability is able to create these resonant states between the barriers that enhance the gap. Okay, they are very, say, substantially strong states that have this effect. This is I find this a very amazing result. Okay, that has to be explored in the future. So about experimental comparison, I think that, I mean, in principle, it's possible to do this for a finite barrier, but then the enhancement of the critical temperature, if you have bulk just with two barriers near to each other, separated by nanometers, this will not, I mean, the gap will be enhanced only in a specific region of space. Okay, so it will not be, it will not bring a significant enhancement of the critical temperature, which takes into account the whole system. So the best would be to have a periodic system. Okay, but this we have not done yet. So everything is based on commensurability. It's commensurability of the total film thickness and the separation between the barriers that is able to create this subset of states, okay, that are extremely localized between the barriers. Okay. So this is a very interesting theoretical study, and I think that's very promising and very simple and simple to understand as well. So that's all I want to say, and congratulate and again. This is it. Okay, thank you. Thank you, Professor. Ok, muito obrigado, Mauro Doria, por los comentarios. Agora vamos a las preguntas del profesor Alexander Hernández del Centro Atómico de Bariloche. Hola André, bueno, quería felicitarte por la charla. Creo que estuvo bastante clara. Algo que no
no me quedó claro cuando escuché, es que mencionas un trabajo, una PRB del 2016, donde está Mauro Doria y colaboradores, y no entendí bien la diferencia entre ese trabajo y este, justamente esa. No sé si pudiera, por favor, comentar de nuevo un poquito. Sí, sí, profesor. Bueno, el trabajo del 2016, hecho por Doria, Carile, Perali, trabajaron un conjunto de ecuaciones autovalores, un conjunto de autoestados, un conjunto de funciones de onda para la configuración de superconductor aislante superconductor. Para una barrera cero, el potencial de la barrera aislante es igual a cero. Para el factor omega infinito, bueno, infinito respecto a los parámetros físicos de 8 kF, ¿no? Ese fue el aporte que hicieron Doria. Lo que yo hice, y para diferenciarlo de este trabajo, fue obtener mis propias ecuaciones, pero no de este sistema geométrico, sino de mi sistema de superconductor, aislante, superconductor simétrico con las dos barreras aislantes más cercanas al centro que al exterior. Y yo voy a obtener otro conjunto de ecuaciones de autovalores, perdón, otro conjunto de autofunciones, autovalores también, y otras funciones de onda que son distintas. La idea, ¿cuál era? Si yo modifico mis parámetros, debo recuperar lo encontrado por Doria y equipo. Y efectivamente eso es lo que hice. Con mis ecuaciones, con los parámetros que tenía, los modifiqué para ajustarlos a los de Doria y certificar que los resultados que voy obteniendo tienen concordancia con los estudios previos, que se puede recuperar. Esa fue la intención en esta parte. Y también de dar color a los niveles, más que nada, porque me parecía una información interesante de que los niveles se incrementan desde la parte inferior hasta la parte de arriba y otra vez bajando. Lo que quería darle aquí, bueno, no se nota mucho, tristemente, pero quería darle color al incremento de niveles para que sea una fácil identificación. Can I add, Sí, Mauro, can I? continúa. Yes, I just want to give some further arguments to Alexander so that he understands what is the goal. The problem is that the thin superconducting films have this, I mean, let's say, we are treating here two kinds of resonances, the so-called shape resonances and the Fano-Feshbach resonances. There are two different effects. Shape resonances is something that has been predicted in the 60s, which means that when you increase the width of a film, the TC oscillates, okay? So this is back in 1963, okay? And this original theory has been some source of motivation for perhaps increasing TC and so forth, okay? There are many work done in the 90s. I have done some work, okay, and it's a subject, very extensive subject, shape resonances, okay. Okay, since we're working with a finite film, we also have shape resonances. And André checked that our system, okay, even without barriers inside it, it has these resonances. But it's enough to have a film. There are other considerations to observe them, but they are there, predicted, okay? So this is one thing. The other is that since we put these normal barriers, we have another kind of resonances, which are the Fano-Feshbach resonances. Because between the normal barriers, we have special states there, okay? And the funny thing is that commensurability make the existence of these resonant states, even if the potential barrier is small. Notice that a delta function is able to describe a finite height potential barrier.
Okay, don't be fooled because you think a delta function is an infinite variable. It's not. Okay, so what André did is to check that, well, what we are doing numerically is able to reproduce previous results. But what we are really interested is the shape, is the funnel flashback resonances that exist, even if you take your film to be infinite, turned into bulk, then you do not have shape resonances anymore. But you do have the funnel flashback resonance due to commensurability. They get enhanced by commensurability. Ok, Exacto. okay. Thank you Bien, very much entonces, for your answer. Now I understand that in this case, the situation is that because of the geometry, you have now found resonances that before you, in this paper, they were not present. That's right? No, these previous papers had no funnel flashback resonances. Okay, The only shape resonances were treated. okay, Because to have the funnel flashback, you need two barriers. okay. You have a state that has localized states there, okay, that have nothing to do with the size of the film, the length of the film. Thank you very much. Y la última pregunta, André, es un poco parecida a la que hizo Isaías y después también el profesor Doria habló de la conmensurabilidad para reproducir los resultados experimentales, ¿no? Además de la resonancia Fano o de la conmensurabilidad. ¿Crees que necesitas algo más o con esa física ya podrías, por ejemplo, poder reproducir más allá de que estos cálculos son a temperatura cero? Si con esta física nada más ya sientes que puedes reproducir los resultados experimentales, los otros. bien. No sé qué responder. Pienso que tendría que leer un poco más que nada en el aporte de del espesor de las barreras delta. Eso es lo que me preocuparía un poco para un dato experimental. No sé qué opina el profesor Doria al respecto, si la aproximación de delta, un espesor de un nanómetro, quedaría bien, o tendríamos que añadirle una barrera rectangular. Well, I think, I mean, the experiment would be take a system such that you have this commensurability between the separation between the barriers and the total size of the film. Okay, then you have an enhancement of the gap inside. So if you make some special measurement sensitive to the scale between the barriers, you'll see, I don't know, perhaps microscopic tunneling, you'll be able to feel the existence of this enhancement of the gap. But if you want to see the enhancement of TC, you have to do more theory. You have to do a periodic system of barriers, okay, such that this effect is not localized in space, in a very thin space inside the superconductor. You have to have something periodic, which is something that's exactly what Bianconi has done in that experimental paper, you see. But to tie to his theory, to his experiment, we have to do a periodic system of normal state barriers separated between some distance such that inside you have these resonant states. Okay, thank you very much. Okay, thank you very much, Alexander Hernández, del Centro Atómico Bariloche, por sus preguntas. Muito obrigado, Mauro Doria, for your clarifications. Well, now it is, thank you very much, and now it is time of Professor Stuart Holmes from University College London. Andre, thank you for your very fascinating talk.
I like the way that you presented that work. I have a slightly unfair question, I think. Your model is a kind of idealized model. Are the properties of the interface between the insulator and the superconductor important? For example, intermixing or roughness. Some of the graphs that you showed the gap delta changing on a subatomic level. So presumably interface roughness will be very important. I don't think it's important for commensurability effects, but maybe for some other effects. Is roughness important? It's a slightly unfair question because I know you've got a very good model. It would be a kind of a detail in the model. André, ¿quisieras pasar la pregunta al profesor Mauro Doria o responder por ti mismo? Sí, estaba hablando sobre la importancia de la interfaz, ¿cierto? Sí, la Mm, interfase, la rugosidad de esa interfase, esa rugosidad en el nivel no, o al nivel atómico, que tanto influye, porque estás considerando un sí. sistema ideal. Sí, exacto, justo por eso. No había pensado en esa parte, no sabía qué responder exactamente. Sí, todo está modelado matemáticamente bonito como sistemas paredes He ideales, mentioned, sí. André mentioned that he has not considered that ideal. It's an It's unfair an ideal question. case. Yeah. Sí. And Yeah, thank maybe you in the for future. that. The Yeah. opinion of But the Mauro Professor wants Doria. to No, address I want to something. make a few comments, Stuart. Yeah. Your question is very important and interesting, and there are many aspects to it. I mean, I will start with the work that he presented as a motivation, that you have this intercalated superconducting and semi-metal Yeah, systems, semi-metal. okay? And if you change the thickness, you get an enhancement of TC. Yeah. That is somehow related to what we are saying, okay? Our model is idealized, that's true, okay? And I mean, I put the question your question in the following way. Let us think about shape resonances, which is this effect that you have the change of the thickness of the film, and you have the TC oscillates. This has been predicted in the 60s, okay? Mm. And it's not easily observed. For instance, if you take niobium films, they are there. They are not present. Why? Because let's think of the normal state. I don't know if I'm giving you the answer because it's a very fuzzy area of research. But for instance, one thing that for the normal state, I mean, this sort of standing wave behavior between surfaces, okay? You can observe in gold and silver films, but not in niobium, because you have a problem that the mean free path has to be larger than the film thickness, okay? Because then, otherwise you don't have these standing waves. Yeah. The electron suffers so many collisions that it doesn't know that it is trapped into walls, okay? So that's the point that you are talking about, rugosity and all that, okay? So for instance, but in thin nanoscopic spheres deposited, lead deposit on a surface, you do observe this effect of oscillating TC, okay? So it's not very easy to control where you are going to see this, okay? Yeah. So, but the Fano-Feshbach resonances is something else that we're talking about, and also depends on these situations. I mean, for me, the favorite system would be bismuth, because bismuth has a mean free path of 2 microns. Yes. So you could, even if you have with, I think with samarium,
in bismuth, you can have very good surfaces with solving the problem of rugosity. But the problem is that bismuth has the TC of, I think, 50 millikelvin. Okay. So you adjust the conditions in one side, and in the other you don't have it. So, I mean, it's part of this area of speculation, okay? Yes. Because we all want to see how to enhance TC. In fact, in the 90s, some people like Bianconi, Perali, and others, they had this idea because of, remember the so-called the Trancada did that, the neutron scattering that you had on set of stripes. Yes. They said, oh, perhaps in the copper oxygen planes, you have a natural segregation of phases, Yes. normal and superconducting. And this separation into stripes would be a way to enhance TC. Yeah. But this idea didn't progress much, okay? So we are working on some fuzzy area, okay, of finding tremendous enhancements of TC due to commensurability. But that's your question that you are raising are the most important ones, how to do this. Okay? Yes, yes. Yeah. I mean, I know from semiconductor, superconductor junctions, the interface is critical. If you've got a bad interface, they just don't work. You lose the Andreev and all that. That's right. Very interesting. Thank you, Mauro. Thank you, Andre. Very nice. Gives me something to think about. Thank you. Okay, thank you very much, Stuart Holme, for your interesting questions. Well, I think that there are no more questions from the panelists. Let's check if there vamos a ver si hay preguntas del público. Ximena, hay preguntas en las redes sociales. James, hay preguntas en las redes sociales. Buenos días a todos. No tenemos preguntas aquí en la Universidad Nacional de Colombia. A todos pues dan un saludo especial y dicen que muy interesante, digamos, la parte de superconductividad con el programa. Muchas gracias. Melvin, hay preguntas del público de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú o del público peruano. Profesor, gracias por el pase. Saludos, André. No tenemos, solo felicitaciones por la presentación de André. Bien, entonces, André, puedes dejar de compartir. Creo que tienes que dar algunos agradecimientos a Concitec, me parece, según su reglamento. Puedes decir quizás tus palabras de despedidas o agradecimientos o algo antes de cortar. Sí, bueno, agradecer al Concitec y Prociencia por el financiamiento, contrato PE 5010 84997-2023 en el proyecto Modelamiento Numérico de Vórtices Superconductores en láminas mesoscópicas, que lo trabajé con el profesor Isaías. Muchas gracias, profesor Isaías, también. Y al presente trabajo de Fano-Feshbach Resonance, trabajado con el profesor Mauro Doria y Daniel Reyes. Muchas gracias. Bien, perfecto. Abrimos todas nuestras cámaras para despedir y nuestros micrófonos para despedir y decir hasta luego a André Horna Tiburcio y agradecerle por su interesante charla el día de hoy. Abrimos nuestras cámaras, por favor. Your cameras open and your microphones open, please. Are you back in Peru now, Andre? You're back in Lima? You're in Lima now? Sí. Yes, I'm in Lima now. Ok, bien, hasta luego entonces. Bye-bye. Saludos. Thank you very Bye. much. Bye, everybody. Thank you. Chao. Congratulations, Gracias. Andrea. Hasta luego.